Algo de paz de Raúl Porchetto. Ya estamos con Jorge Altamira. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Espere por acá, Mónica, no sé qué es lo que quiere comentar. Mónica. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Jorge? Sí, la escucho muy bien, Mónica, buenas tardes. Bueno, yo quiero saludarlo muy especialmente en este día lluvioso en Paraná. Creo que en Buenos Aires también no debe estar muy lindo el tiempo. Les mando un gran abrazo a todos los queridos oyentes de Letras de Paraná y bueno, todos los que estamos aquí, un gran abrazo hoy en el día de su cumpleaños, mi querido Jorge Altamira. Muchas felicidades y bendecidas felicidades para usted. Muchísimas gracias, Mónica. Sí, es un día particular porque el dato del cumpleaños es apenas formal, pero es la ocasión en que muchos amigos, compañeros se acercan para saludarme y bueno, realmente disfruto mucho cuando esto ocurre y además, bueno, esto principalmente, es decir, ha habido muchos saludos de parte de compañeros, de luchadores, de amigos y ahora el suyo. Bueno, eso naturalmente me hace feliz. Usted sabe, Jorge, que a mí me han mandado un montón de pedidos. Saludarlo a Jorge por el cumpleaños, saludarlo a Jorge al cumpleaños, pero no vamos a dedicar medio programa a eso tampoco. Pero sí comentarle que por mi intermedio hay muchos saludos, lo que significa no solamente que ustedes han ganado el respeto de una gran parte de la sociedad o de una parte de la sociedad, sino hasta un gran aprecio. Así que yo también me sumo Bueno, a ese deseo, Jorge. Feliz cumpleaños. bueno, les agradezco a todos los que me han saludado a través suyo, Ángel, y bueno, los abrazo a todos. Realmente estas expresiones de amistad, de sostenimiento en un mundo tan cruel como el que estamos viviendo en este momento, es francamente reconfortante. Es como diría Fito Páez, no todo está perdido, ¿no es así? Hay una chance. Jorge, lo escuchamos sobre su análisis sobre realidad nacional. Cuando usted quiera, arranque nomás. Bueno, pensé que íbamos a ver el tema de la guerra en primer lugar, pero voy a ser muy sencillo con el tema de la realidad nacional. Hay un punto de la realidad nacional que me parece crucial, y es esta reunión que tuvo la CGT con el gobierno, 3 horas, con la presencia del jefe de gabinete, Nicolás Pose, y hasta el secretario de Milei, otro Caputo, y al terminar la reunión, cuando se van, se reúne la CGT y al día siguiente declara un paro para el 9 de mayo. La importancia que tiene esto es cómo interpretarlo. Este paro es una decisión de combate de la CGT o la reunión fue una expresión de que hay un acuerdo político, digamos, con la CGT. En la reunión con la CGT se pusieron completamente de acuerdo en materia de reforma laboral. Y más allá del acuerdo sobre la reforma laboral, quiero subrayar que cualquier forma de acuerdo que la oposición o quien sea haga con el gobierno es un apoyo al gobierno, porque el gobierno está utilizando herramientas que no son legislativas para producir un ataque violentísimo contra los trabajadores. Lo que está haciendo contra los jubilados es absolutamente criminal. No necesitó ninguna ley, devaluó la moneda, congeló las jubilaciones, licuó su valor, es decir, desvalorizó las jubilaciones, desvalorizó los salarios, y por eso, en cierto modo, hay expresiones de los funcionarios del gobierno tomándole el pelo a todo el mundo. Hagan lo que quieran en el Congreso ustedes, que nosotros tenemos suficientes herramientas. El que dijo algo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora, fue Bausili, no me acuerdo su primer nombre, que es el presidente del Banco Central. Esto es muy interesante. Con el control del Banco Central, un gobierno capitalista puede hacer lo que quiere en el país y por lo tanto se mofa
de lo que supuestamente o constitucionalmente es la soberanía popular que se expresa a través del Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? El punto de conflicto que tuvieron es un punto de conflicto muy interesante, muy profundo, y están tratando de superarlo, que es la homologación de los convenios. Ya el gobierno se ha puesto de acuerdo con la CGT porque en este punto, porque acaba de homologar un acuerdo de la Unión Obrera Metalúrgica con el sector metalúrgico que no es el de la siderurgia. Y significativamente el secretario de Trabajo que homologa esto es un hombre de Techín que en este momento está negociando con la UOM el acuerdo siderúrgico. Según el periodista Balinotti, es partidaria de que se homologuen los convenios porque hay una crisis industrial muy severa y una recesión muy profunda como consecuencia de la gran caída de la demanda, y el secretario de Trabajo es de Techín, pero Caputo, que defiende los intereses financieros, quiere que los salarios no superen un margen determinado. Y el conflicto principal giró en torno a camioneros. El convenio de camioneros no se ha homologado. Luego de la reunión que tuvieron con la CGT, Moyano y otros más se quedaron un tiempo más en la reunión, en la Rosada, estuvieron discutiendo este problema y bueno, se retiraron y la CGT anuncia el 9 de mayo este paro. Lo que le pide el gobierno a camioneros es que estaría dispuesto a homologar el convenio si se aviene a que en los próximos meses el aumento salarial de los camioneros sea que está aplicando al dólar, el 2%, en el entendimiento de que si hay un aumento salarial mayor, esto aumentaría los costes del transporte de la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como usted ve, en medio de un acuerdo estratégico que está elaborando la CGT con el gobierno, no pueden manejarse frente a la cuestión, frente a la cuestión de los convenios colectivos, porque al no homologar los convenios, el gobierno está estatizando, el gobierno liberticida, está estatizando las relaciones laborales. Y en una expresión de que quiere superar esto y mantener el acuerdo con la CGT y la CGT el acuerdo con el gobierno, ha decidido mantener los subsidios a la patronal de transporte colectivo para que esta patronal pueda pagar los sindicatos pueda pagar los aumentos salariales que ya firmó con la UTA. Entonces, lo que nosotros tenemos esta semana, en medio de conflictos importantes porque hacen a las contradicciones internas de este plan económico de destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores, es un acuerdo de la CGT con el gobierno. Y en estas condiciones, la CGT llama un acto el 1 de mayo, pero no en Plaza de Mayo, esto no es secundario, lo llama frente a la CGT, a pocas cuadras, pero no en la Plaza de Mayo, porque no quiere que sea un acto de enfrentamiento al gobierno. Y si logran superar este inconveniente, tenemos a la CGT montada con el gobierno de Milei, y por lo tanto no hay ningún paro el día 9 de mayo, y no tiene ningún objeto el paro de todos modos, porque paros aislados, sin proyección política, sin proyección en el tiempo, son recibidos por los trabajadores con una enorme desconfianza, y lejos de motivar a la clase obrera, la debilitan. Digo esto firmemente porque el giro que se ha producido en esta reunión, o mejor dicho, en esta semana, con motivo de la reunión, es un giro muy importante de la CGT, que además con la Unión Cívica Radical está acordando el voto a esta ley ómnibus,
con un capítulo de reforma laboral que la Unión Cívica Radical lo ha elaborado para sacarle la tarea al gobierno, disimular que es el plan del gobierno y facilitar el acuerdo de la CGT. No he visto, salvo en uno o dos periodistas que señalan el hecho, pero que no captan el alcance, no he visto en ningún lugar que se advierta que la burocracia sindical está arreglando con el gobierno a la luz del día. Y por eso el gobierno le habilitó la puerta de la Casa Rosada. ¿No es cierto? Ahora, Jorge. si esto fracasa, ya no va a ser, ¿por qué? Porque Milei puede entender que no hay que aflojar más de lo que ya están aflojando, porque la CGT se ve ante la dificultad de cómo hacer, es decir, digamos, su existencia misma deja de tener sentido si los convenios colectivos que aprueba con la patronal el gobierno no se lo homologa. Nosotros tenemos acá una crisis política de envergadura de todo el plan económico en este punto. Van a llegar a un acuerdo, pero esto significa que la CGT, todos aquellos que le reclaman a la CGT están apuntando a que quiere asegurar por parte de colegios sindical, como lo ha hecho con la dictadura militar, pero colaboraban militares en los sindicatos. No yendo tan lejos, el mismo Macri ha recibido apoyos de dirigentes de la talla de Moyano y de gremios fuertes también, así que esto nos tiene acostumbrados. Yo le quería hacer una pregunta a Jorge. Pero hay una diferencia con el tema de Moyano, porque la CGT siempre ha negociado, digamos, con estos gobiernos, con otros gobiernos, pero el gobierno de Milei implica un giro político. Es un gobierno que apunta contra la libertad democrática, es un gobierno que ha hecho un protocolo para impedir que se manifieste una voluntad popular. Es un gobierno que con motivo de la crisis de Irán se ha alineado bélicamente con Israel y con Estados Unidos y ha sacado un comunicado de características violentísimas de identificación absoluta con la campaña bélica de Estados Unidos y de Israel en Gaza. Entonces no es moco de pavo un acuerdo con este gobierno. Acá un oyente dice, acá un oyente le manda el mensaje que dice: la CGT manda hoy, pero habrá un mañana. ¿Esto es una expresión de optimismo o tiene algún fundamento? Bueno, no sé qué expresión le da al oyente, él usa esta expresión. Si él la interpreta como optimismo o no. Yo lo que quiero señalar es el siguiente punto. Estamos ante una crisis importante porque se juega una herramienta de control del movimiento obrero fundamental, que son los convenios colectivos de trabajo. A través de los convenios colectivos de trabajo con Massa y con Milei, los trabajadores han perdido en los últimos meses el 25% del salario, pero al mismo tiempo son una válvula de escape y por lo tanto juegan como un factor de control de huelga, de paros, de acciones sindicales, etcétera. Entonces, con camioneros, ¿qué es lo que hizo el gobierno? ¿Qué es lo que hizo camioneros? Pablo Moyano prometió que el jueves pasado había un congreso de camioneros y si no lo homologaban el convenio, declaraba la huelga indefinida de camioneros. ¿Qué pasó en La Rosada? Hugo Moyano, el papá de Pablo Moyano, arregló con el gobierno lo siguiente: no vamos a hacer la huelga de camioneros, vamos a hacer un paro el 9 de mayo. Este es el punto central. Lo digo ahora, encuentro la forma más sintética y resumida de decirlo. Ahora, ojo, que el problema no se resolvió. Moyano levanta la supuesta intención de hacer una huelga indefinida y al gobierno lo único que le importaba era una huelga en la UTA y una huelga en camioneros, porque la paralización del transporte comercial y la paralización del transporte de pasajeros es un golpe mortal contra cualquier gobierno. Y como este es un gobierno que ha venido a destruir todo lo que se ha conquistado en el pasado, podía significar un choque definitivo y violento con el gobierno. El gobierno salió a parar 2 huelgas y los sindicatos se acomodaron a ese objetivo de pararlas. Con la UTA, porque este hombre, ¿cómo se llama? Caputo, dijo, bueno, vamos a continuar por 2 meses más
dando subsidios a las patronales a ver cómo arreglamos este conflicto. Y bueno, si le dan los subsidios, las patronales pagan el aumento salarial que ya firmaron con los trabajadores o con el sindicato. Con Moyano impidió una huelga de camioneros contra un paro loco, absurdo, aislado, desvinculado de cualquier cosa el 9 de mayo. Esto es un arreglo desvergonzado. El punto es que nadie lo señala y nadie lo denuncia y nadie saca conclusiones políticas de este hecho en el movimiento obrero. Esto cuenta con el apoyo del peronismo. Entonces al final, tanto cacareo contra Milei, pero están todos en el mismo barco, de diferente ángulo. Es decir, tratando de que este gobierno sobreviva, que imponga su plan estratégico con los trabajadores, pero buscando moderar distintos aspectos que le representan los intereses de este, del otro. Bueno, la burguesía es una clase dividida, tiene intereses conflictivos. Usted fíjese la hipocresía de Caputo de denunciar a las prepagas porque han salido a aumentar las tarifas de la salud, los aranceles de salud en forma desmedida, cuando lo hicieron a partir de una ley que dictó él, o una resolución que dictó él, que la salud ahora está completamente desregulada. Entonces, Jorge, hay que señalar las contradicciones y mostrar que vamos a un impas profunda en el cual la CGT está jugada con Milei. Jorge, en estos días se han publicado los primeros datos sobre las consecuencias no solo de la devaluación, sino del conjunto de las medidas económicas de este nuevo gobierno de Javier Milei. En algún aspecto son contundentes porque habla de que se han sumado 3,5 millones nuevos pobres en la sociedad argentina. Así es. Para que usted le explique a la gente, para que la gente lo entienda, o por lo menos escuche su versión, ¿esto se puede revertir con los meses? ¿Esto se va a ir profundizando? ¿Cuál es el panorama que usted le puede dar a la sociedad argentina sobre este hecho de empobrecimiento generalizado? No se va a revertir en forma natural. En el plan económico no hay ningún mecanismo de reversión. Le voy a dar un ejemplo muy interesante de una reciente sesión en la Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Ahora viene el mes del gas y de la luz. Y en muchos sectores donde vencen los contratos de los alquileres. Lo más grave todavía no ocurrió en materia de ingreso de las familias que viven de su trabajo. Lo más grave no ocurrió. Y no hay ningún mecanismo que contemple esto, porque el gobierno está logrando frenar la hiperinflación sujetando el dólar, y sujeta el dólar pisando importaciones, y mediante una absorción del dinero circulante que lo realiza mediante la emisión de bonos. Por lo tanto, el dinero que circula se transforma en deuda del Estado. Entonces sale ese dinero, no hay una masa de dinero para especular contra el dólar, un tiempo están pisadas las importaciones, el dólar está fijo y opera con lo que los economistas oficiales llaman inflación reprimida. Todo el proceso económico es inflacionario, pero no se manifiesta en toda su envergadura porque hay elementos que lo contrarrestan completamente artificiales, porque el país necesita importar, no digo el país, la economía funciona con importaciones, no solo con exportaciones, y el endeudamiento ya tiene características absolutamente enormes. Por lo tanto, la situación necesariamente se va a agravar. Pero hubo un debate que está reflejado ahora en los diarios, creo, de ayer y de hoy, pero hoy también creo, que hubo hubo una sesión de una comisión en diputados sobre las jubilaciones. Y ahí se puso de manifiesto lo siguiente: en materia de jubilaciones, Milei quiere, modificar el sistema jubilatorio, pero sin que se recupere en absoluto la enorme pérdida salarial, más del 30% de diciembre hasta hoy, que han tenido los jubilados.
y a partir del mes de junio va a ajustar las jubilaciones por inflación. Entonces, en los diarios salió que si una jubilación que está por el suelo, de a quién más se ajusta por inflación, naturalmente están diciendo que va a quedar por el suelo de forma vitalicia, permanente y definitiva. Es decir, que este no es un gobierno que hace un plan económico con vistas a encontrar los recursos para modificar la tendencia descendente de la producción y la tendencia creciente de la inflación, sino que lo potencia y quiere que eso quede consolidado como realidad social, que los jubilados no salgan de toda la pérdida que ha habido. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho vamos a ajustar de aquí más las jubilaciones de acuerdo al crecimiento del producto? Pero la que es mayor. Si la inflación es mayor que el crecimiento del producto, va por inflación. Pero si el producto bruto del país crece, porque en algún momento eso sí tiene que rebotar de alguna manera, tiene la posibilidad de no quedar fija esa jubilación en el piso tan bajo que ha caído. No está previsto eso. Y ahora, tomando ese debate, algunos sectores están proponiendo un proyecto de ley que introduzca varias variables alternativas al ajuste de las jubilaciones y se aplica en cada momento la que sea más favorable para el jubilado, como respuesta a esto de mi ley. Pero ahora estamos entrando en este proceso muy grave, en este proceso del aumento de las tarifas, etcétera, etcétera. Y si usted mira la parte económica de los diarios de hoy, va a ver que están poniendo mucha énfasis en la caída del precio de los granos, en particular de la soja, para señalar que con este precio y con un dólar fijo, los sectores agroexportadores retendrían en los hilos bolsas la cosecha de soja. Y lo dijo también el presidente de la Asociación de Exportadores de Cereales, que se necesita una devaluación. Si se produce una devaluación, se levanta uno de los factores que reprimen la inflación y se desata una mayor inflación. Mire, se lo digo en síntesis, Argentina está viviendo un Rodrigazo. Desde aquel otro Rodrigazo, muchas veces se dijo, vamos un Rodrigazo, esto estalla, vamos un Rodrigazo, y de algún modo se esquivó. Directamente hubo crisis muy profundas, pero nadie impulsó un Rodrigazo. El que impulsó un Rodrigazo ahora es Milei. Y estamos atravesando un Rodrigazo, es decir, el intento descomunal de que la clase trabajadora, que ha caído en sus ingresos a niveles de pobreza que abarcan al 52% de la población, pague el ajuste del déficit fiscal y del déficit del Banco Central y el pago de la deuda externa. Esto es una sangría intolerable para la sociedad, totalmente intolerable. Entonces se va a producir un choque frontal y estas peleas por el paro, la huelga indefinida que podía ser camioneros, que entonces ahora hacen una tregua, los subsidios al transporte colectivo, para que no haya una huelga de choferes, etcétera, etcétera, o un lockout de las patronales de los colectivos. Estos conflictos son una expresión de esta tensión latente que tiene que salir a la superficie más tarde o más temprano. Jorge, el domingo pasado, usted de modo muy acertado, resaltó la gravedad que tenía el ataque que sufrió la embajada de Irán en Damasco, creo que fue, no me acuerdo. Sí, la capital de Siria, Damasco. Sí, creo que fue en Damasco. Y Sí, bueno, y eso concluyó en sí, esta represalia que tomó Irán, que por primera vez mandó un ataque directo hacia Israel. Dice que el operativo ya está concluido.
Sí. Aparte de desarrollar un poco el tema, yo lo que le pregunto es, ¿esto fue una escaramuza más entre la historia de No, confrontaciones entre Israel y los países árabes? ¿O usted cree que es la antesala de una nueva guerra muy... una nueva guerra no solamente en la región, sino que se puede llegar a seguir expandiendo? ¿Cómo lo ve usted? bueno, empecemos porque no es un problema con los países árabes. Irán es un país musulmán, pero no es árabe. Y muchos países árabes reconocen al gobierno del clero chiita de Irán como el gobierno legítimo y tienen relaciones diplomáticas, digamos, con el gobierno de Irán. Mire, el problema consiste en lo siguiente: la guerra, esta masacre de Gaza, tiene un alcance que hay que reiterarlo, hay gente que lo ve y hay gente que no lo ve. Tiene un alcance muy grande porque significa que el Estado sionista quiere acabar con la cuestión palestina. Tan es así que dentro de la fila de Israel se le reprocha al gobierno esa intención. Y si no podemos acabar con los palestinos, hay que encontrar un plan político que revitalice alguna forma de coexistencia. Pero la orientación de Netanyahu no es esa. Y al no ser esa, el alcance de la acción contra Gaza supera el hecho regional, porque quiere decir que en la región se permite que el Estado de Israel, digamos, suprima a una nación entera. Esto es un alcance absolutamente brutal. Y empezó una escalada precisamente contra quienes están en contra de esa masacre en Gaza, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, otros agrupamientos, los hutíes en Yemen, y escaló. El significado del ataque a la embajada de Damasco es muy sencillo. Una embajada es territorio nacional. Por ejemplo, la embajada de Nicaragua está fuera de la soberanía. La embajada de Nicaragua en Buenos Aires está fuera de la soberanía argentina. En ese espacio, en ese reducto, acá está Nicaragua. Lo mismo Venezuela, Estados Unidos o lo que fuere. Entonces el ataque tuvo el doble sentido de matar a importantes dirigentes militares iraníes, pero también el sentido de hacer una variante de ataque a la propio país y forzar a Irán a una represalia. Este es el significado. Esto fue una escalada, y una escalada de la cual Estados Unidos conocía que se iba a producir y conocía el alcance porque están discutiéndolo. Entonces ahora, con lo que querían en el fondo era inducir a Irán a ir a una guerra. De alguna manera Irán advirtió que le inducían a una guerra. ¿No es cierto? Porque Irán podría haber hecho una cosa más seria que todo esto. Irán le informó una cosa increíble de parte de un gobierno. Le informó a varios gobiernos que iba a hacer esto. Está en los diarios, en diarios internacionales, en blogs, en distintos lugares. Le informó a Arabia Saudita, le informó a otros gobiernos, le informó incluso a Estados Unidos. Y tomó una respuesta que es mandarle drones que duran 8 horas en llegar y que fueron abatidos por una combinación de recursos militares de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y probablemente algún país árabe también ahí. Es decir que la intención de Irán era: voy a salvar el honor ficticiamente, sin resolver ningún problema, en la expectativa de que ante mi población no caigo en la capitulación completa y por lo tanto en crear una crisis de gobierno que puede ser tremenda para el gobierno de Irán, y esperemos que esto no tenga mayor alcance. En este momento hay un debate muy fuerte porque hay un sector del gabinete de guerra de Israel que quiere un ataque violento contra Irán. ¿Por qué lo quiere? Porque es el sector que más está jugado a colonizar toda la zona palestina, y entonces ayer hubo un pogrom
contra la población palestina en Cisjordania. O sea, colonos derechistas se largaron una serie de matanzas, ¿no es cierto? El viernes creo que fue, bueno, está en varios lugares detallado todo esto. Entonces Estados Unidos, que enfrenta una elección este año y tiene un gobierno que al menos en el plano interno de Estados Unidos, en el plano interno, se encuentra debilitado, está tratando de que el gobierno de Netanyahu modifique su objetivo político en la guerra, de suprimir a los palestinos y encontrar la forma de anudar un acuerdo político con la otra rama de los palestinos, que no es Hamás, sino que es la Organización por la Liberación Palestina. Pero lo más probable es que prevalezcan los sectores más ultraderechistas. ¿Por qué motivo lo digo? Yo no tengo una preferencia por el extremismo. Lo digo porque eso fue lo que ha ocurrido ahora lo que ha ocurrido hasta ahora con Gaza. En toda la guerra con Gaza, la batuta la han tenido los colonos derechistas y son los que respaldan a Netanyahu. En cambio, el otro sector más liberal del establishment o del gobierno de Israel no es partidario de esto, pero se ha impuesto ese tipo de orientación. Entonces está jugando esto. Ahora, quiero hacer una advertencia. Arriba del Medio Oriente, arriba de Israel, arriba de Siria, está el Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán, etcétera, que es una zona completamente explosiva. Armenia con Azerbaiyán estuvieron en guerra hace poco. Y lo mismo ha ocurrido con Georgia, que entró en guerra con Rusia por unas zonas secesionistas. Y arriba del Cáucaso explosivo está Rusia y Ucrania. Y el frente ucraniano se está viniendo abajo. Por lo tanto, geográfica y geopolíticamente, la guerra del Medio Oriente envuelve toda la guerra. Y Milei trae a Estados Unidos, convierte al Atlántico Sur en zona británico-norteamericana y quiere alinear a la Argentina en esa guerra. Y usted me preguntará, ¿cómo puede alinearla? Lo puede alinear de la siguiente manera. Por ejemplo, hay una tratativa para que Argentina produzca municiones que le faltan al ejército ucraniano y que lo haga desde territorio argentino, porque hay una escasez de municiones y todos los países están tratando de producir municiones para el ejército ucraniano. Usted me preguntará también, ¿cómo es que en el mundo puede faltar municiones? Sí, faltan municiones porque en la estrategia bélica mundial se creía que nunca más iba a producir una guerra del tipo de la de antes. Tanques, ametralladoras. No, pensaban que una guerra iba a ser una guerra pura de misiles, Entonces nadie prestó atención, o mejor dicho, a las inversiones en la producción de municiones cayeron visiblemente. Pero las municiones que se disparan en la guerra esta en Ucrania superan ampliamente lo que la industria mundial produce en municiones. Entonces quieren meter a la Argentina en este baile y la quieren incorporar, Milei la quiere incorporar como aliado extra-OTAN o aliado especial de la OTAN, etcétera, y nos quiere meter a la Argentina en la guerra. Esto hay que señalarlo abiertamente. Entrar en una guerra gratuitamente, en una guerra que nadie le votó. Él no va a decir ahora que en la campaña electoral pedía el voto por incorporarse a la guerra de la OTAN. Y no es moco de pavo. No Jorge, es moco de pavo. Yo le comentaba esto, ¿qué opinaba usted sobre si se podía expandir los límites de la guerra? Porque por ahí la gente no conoce mucho del tema y piensa que el ejército de Irán es como Hamás, y el ejército de Irán está entre los 15 más poderosos del mundo, y además tiene una alianza política e ideológica muy importante en este momento con Rusia y con China. No sé si usted ve que esto podría llegar a provocar una guerra a escala mundial de aristas insospechadas, porque no estamos hablando de un conflicto entre Israel y un grupo armado. Si se sigue la orientación que ha seguido el gobierno de Netanyahu
que quiera expandir todo esto, ha venido expandiéndolo. Por eso atacó Damasco. Damasco no queda cerca de Tel Aviv. Hay un país, Damasco queda lejos. Es decir, se metió en la guerra en Siria. Bombardeó un lugar que es iraní, que es de la nación iraní, porque es la embajada de Irán. Entonces tiene este conjunto de orientación. Putin declaró oficialmente que si se meten con Irán, Rusia va a intervenir con Irán. Y sobre la intervención china, China ha hecho una gestión diplomática brillante, porque hace varios meses logró que Arabia Saudita e Irán hicieran las paces y reanudaran relaciones diplomáticas. Y ese enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, en el pasado se creía que era el punto explosivo del Medio Oriente. Y China intervino para apagarlo. Impresionante esto. Realmente en su momento desarticuló el interés de Israel de que Arabia Saudita reconociera a Israel y terminara, hubiera un reconocimiento diplomático y hubiera embajadas en los dos países y una colaboración económica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se está peleando duramente y, en cierto modo, no es que va a estallar. Hay una guerra mundial. Lo que pasa es que no tiene la característica de otras guerras, porque con la abundancia de armas atómicas que hay, si la guerra tuviera otro carácter, tendríamos enfrentamientos nucleares. Entonces la guerra se desarrolla buscando prevenir esos ataques nucleares o la intervención de armas nucleares, y el propósito de estas guerras es quebrar al adversario políticamente mediante la presión militar. El que hizo esto fue Reagan, el presidente norteamericano que estuvo de 1982 a 1990, que desarrolló una carrera armamentista que Rusia no pudo igualar, y quebró el gobierno de la Unión Soviética. Entonces el Biden pronunció un discurso muy importante al comienzo, después que invadió Rusia a Ucrania, pronunció muy importante diciendo: vamos a llegar hasta Moscú. Entonces la forma de la guerra no es como en el pasado, o mejor dicho, empieza a adquirir, es como en el pasado, porque si no fuera como en el pasado, habría que utilizar armas atómicas, pero al mismo tiempo tiene otra forma de desarrollo para evitar que esta forma de guerra conduzca a una guerra atómica. Pero hay una guerra mundial. Por ejemplo, en materia económica, se llega ya a extremos. Ahora, por ejemplo, una empresa muy importante que recibía insumos de una empresa china, la empresa importante es Nvidia, norteamericana. Ayer Biden prohibió la compra, la provisión a Nvidia de los insumos de esta empresa china, en lo que es claramente una declaración de guerra, porque hay que comprender que ciertas medidas económicas salen del ámbito de la pelea económica, porque por su entidad, por su calidad, están amenazando el desarrollo industrial de los países y están amenazando el comercio internacional. Entonces el mundo está en guerra. El mundo está en una guerra. Esto nosotros lo dijimos exactamente el día que Rusia invadió Ucrania, porque eso significaba, esa invasión, que se había quebrado todo el intento de la oligarquía rusa de integrarse del modo más pacífico posible al mercado mundial. Putin llegó a pedir el ingreso de Rusia a la OTAN. Lógicamente le decían: bueno, si querés venir a la OTAN, pero tenés que dejarnos que penetremos en Rusia en una medida mucho más vasta que la actual. Y entonces ahí empezó una fricción que ha terminado con esta guerra. Acá hay un oyente que está manifestando, Miguel López, creo que es de Francia, no estoy seguro, pero creo que es un contacto de Francia, que dice: el capitalismo está en crisis final y necesita una guerra para levantarse. ¿Hay un poquito de esto? No, una guerra no va a levantar al capitalismo.
No, ¿quién dijo que va a levantar el capitalismo? Puede enterrarlo para siempre. En las guerras anteriores, a todos los que empezaron la guerra los enterró. La Primera Guerra provocó la revolución en Rusia, la revolución en Alemania, el ascenso de la revolución en China, el mundo con Asia empezó un despertar político descomunal como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, bueno, el Ejército Rojo llegó hasta la puerta, llegó a Berlín, y no fue más lejos porque Stalin había arreglado lo contrario con Churchill y con Roosevelt. Entonces, que una guerra vaya a salvar al capitalismo es quimérico. Ahora, como no se trata del problema teórico no de salvar al capitalismo, sino de la vida humana, los trabajadores se tienen que levantar para destruir el capitalismo antes de que vaya a la guerra. O mejor dicho, antes de que lleve la guerra a un determinado extremo. Y eso deja mucho que desear todavía en el movimiento obrero a nivel mundial. Deja mucho que desear. ¿No? Hay movilizaciones muy profundas y en parte está bloqueado por una izquierda que entiende que el planteamiento de la defensa de la soberanía nacional de Ucrania es lo que está en juego en esta guerra, cuando lo que está en el juego en esta guerra entre la OTAN y Rusia es la voluntad de la OTAN de destruir a Rusia y penetrar en Rusia. Es cierto que la acción de Rusia al invadir a Ucrania significa un pisoteo y una violación de la independencia nacional de Ucrania. Eso es cierto. El que diga lo contrario es un cretino. Pero este es un elemento secundario, la violación de la independencia nacional de Ucrania. El elemento central es la guerra mundial de la OTAN contra Rusia y China. Siempre en las guerras mundiales hay episodios como esta violación de independencias nacionales. Y todo socialista tiene que estar en contra de la violación de las independencias nacionales y por lo tanto estar en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero lo que está en guerra ahí, lo que es el motivo del conflicto, no es la independencia de Ucrania, no es Ucrania, sino es el mercado mundial, la política mundial y la penetración del capitalismo en áreas a donde no ha llegado en forma suficiente para salir de una crisis crónica, como lo demostraron las crisis de los últimos años en materia financiera y lo que lo está demostrando una tendencia a una nueva crisis financiera en este momento. Jorge, quedan 2-3 minutos y ya que estamos hablando de actualidad internacional, que pueda desarrollar en estos 2 o 3 minutos, porque pronto se avecinan elecciones en Venezuela, una Venezuela que sigue empobreciéndose, que está prácticamente toda la economía dolarizada, donde la moneda, los bolívares, prácticamente es algo simbólico, porque no cada día existen menos, únicamente se usa para pagar a los empleados públicos que le pagan centavos. Y casualmente la que parece la figura más relevante de la oposición, que es la candidata Machado, también está proscripta. ¿Qué visión tiene usted de estas nuevas elecciones? En 2 o 3 minutos. Venezuela está en una impas trágica. Es decir, finalmente el chavismo, bueno, Chávez murió, pero lo que vino después no sé si es el chavismo de Chávez o no, pero está en una impas trágica porque este es un gobierno reaccionario que ha suprimido libertades democráticas y políticas, ha hambreado al pueblo, llevándolo a una crisis profunda. Es el gobierno de una camarilla. Y naturalmente, la Machado, Corina Machado, esa es la Milei. Entonces, de golpe, cuando la proscriben, está claro que con estas medidas de proscripción de la derecha, Maduro no va a lograr levantar a Venezuela, la derecha va a progresar cada vez más. Y no hay una alternativa a Maduro en Venezuela. Esto nos puede pasar a nosotros si no construimos un gran partido obrero, un gran partido de trabajadores, un gran partido revolucionario. Si nosotros vamos a estar
con la crisis avanzada que nos ha colocado el plan de Milei, entre el peronismo, Massa, Cristina, etcétera, en un momento determinado vamos a crear un impasse de ese tipo, en donde está Guatemala y Guatepeor. Y cuando uno dice, ¿y qué salida? Y bueno, ahora no. Ahora hay que chuparse la decadencia y tratar de construir algo alternativo. Hay que denunciar a los dos, crear conciencia política, pero no con una expectativa inmediata de un levantamiento popular que sea una alternativa a Corina Machado y a Maduro, porque, a ver, no seamos románticos. Las sociedades a veces entran en un impasse autodestructiva. Si oportunamente la clase obrera no liquida las perspectivas tradicionales, las alternativas tradicionales, los partidos tradicionales y la política tradicional, en un momento determinado va a entrar en un impasse sin salida por un tiempo. Bueno, Jorge, las cosas hay que hacerlas a tiempo. No, permítame un segundito nomás. Usted me introduce en un final que es muy importante, que haya conciencia en la gente, que si no construimos una fuerza revolucionaria, vamos a entrar en una impasse muy negativa. Y eso va a ser todavía peor que el gobierno de Milei. Así que hay que apresurar, hay que tomar conciencia de formar una organización socialista, revolucionaria, obrera, que pueda terminar con estas alternativas y que no llevan a nada, de neoliberalismo, macrismo, peronismo, kirchnerismo, etcétera. Bueno, Jorge, lo seguimos el domingo el tema, lo seguimos desarrollando y bueno, por hoy ya nos pasamos de horario, deseo que termine bien el día de su cumpleaños y nos vemos el domingo, si usted está de acuerdo. Bueno, les agradezco mucho, de nuevo gracias por los saludos y bueno, sí, nos vemos el domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, termina así una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná. Nos veremos el domingo siguiente, 17:30 horas, Dios mediante, aquí por FM Cambalache. Muchas gracias a todos. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al verte, tal vez